¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a revisar en esta clase verán, le hago un recuerdo, ¿no es cierto? Un recordar de la clase anterior. En la clase anterior, recuerde usted, nosotros habíamos revisado lo que era ya el campo eléctrico, ¿no es cierto? Campo eléctrico, una distorsión en el espacio causada ¿por qué? Por la presencia de una carga eléctrica. El campo eléctrico existe, ¿sí? Solo que nosotros no lo podemos ver. ¿Y cómo comprobamos que en realidad existe? Pues recuerde usted poníamos cargas de prueba. Eso era un principio, ¿no es cierto? Ahora pues ya damos por sentado que una carga eléctrica pues genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros habíamos dicho que el campo eléctrico es independiente de la carga de prueba. Y yo puedo calcular el campo eléctrico en un punto del espacio donde exista o no campo eléctrico. ¿Sí? Listo. ¿Qué más habíamos dicho de campo eléctrico? Que depende única y exclusivamente de la carga de prueba, tanto en magnitud y dirección. Si es que la carga de prueba es positiva, usted sabe que el campo eléctrico está radial hacia afuera. Si la carga es negativa, el campo eléctrico está radial hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia la carga. Sí. La fórmula para calcular su magnitud es constante carga sobre distancia al cuadrado. Observe que ahorita ya no es el producto de las cargas. Sí. Las unidades de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb y voltio por metro, ¿no es cierto? Pero esta habíamos dicho que vamos a verle después, porque es que se puede expresar como voltios, ¿no? Voltios por metro. Ya, vimos cómo calcular el campo eléctrico en cargas puntuales. Aplicamos el principio de superposición, ¿no es cierto? Recordando que una carga puntual era una partícula cargada, ¿sí? Y vimos cómo le representábamos este campo eléctrico en el espacio, ¿no es cierto? Era mediante las líneas de campo eléctrico. Sí, y teníamos algunas reglas que son importantes y debe usted, pues, de alguna manera memorizarlas. Ya, por ahí nos dice que las líneas de campo eléctrico se originan en cargas positivas y van hacia las cargas negativas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado, verá. Las cargas, las líneas de campo eléctrico se originan a la carga en una carga positiva y se extienden hasta el infinito. Ya. Ahora, en una carga negativa, pues estas cargas van hacia la carga, ¿no es cierto? Sí, en una carguita negativa. Igual vienen del infinito, ¿ya? Y las líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse, ¿no es cierto? El número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud de campo eléctrico y el campo eléctrico es tangente a cualquier punto en la línea de campo eléctrico, ¿sí? Esas características habíamos visto, habíamos hecho algunos dibujitos, ¿no es cierto?, de cómo está. Algo importante de recalcar son los campos eléctricos uniformes y esto es campos eléctricos que tienen la misma magnitud y dirección. Para ello, pues las líneas de campo eléctrico tienen que ser líneas paralelas a la misma distancia. Sí, y hasta ahí habíamos revisado, ¿no es cierto? No habíamos hecho más, ¿no? Ahí nomás revisamos, profe. Hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora verán. Yo le había dicho que todas estas fórmulas sirven siempre y cuando son cargas puntuales o esferas con carga uniformemente distribuida. ¿Sí? ¿Qué pasa si la carga está a lo largo de una línea? Si está a lo largo de un cubo, a lo largo de una figura, ¿no es cierto? Que ya tiene dimensiones, que no sean obviamente una esfera, pues para esto debemos utilizar lo que es el cálculo diferencial e integral, que es lo que habíamos dicho que realizaremos en esta clase. ¿Ya? Ahora vamos a ponerle entonces como título campo eléctrico en una distribución continua de carga. ¿Sí? Veamos. Campo eléctrico para una distribución continua de cargas.
¿Ya? Ahora, bueno, primero, ¿por qué decimos una distribución continua? Nosotros habíamos dicho que una distribución discreta es cuando la carga está en un punto, ¿no es cierto? Estas llamábamos cargas puntuales. Sí, ahora, observe qué es lo que pasaría si yo tuviera este objeto. Sí, por ejemplo, un cabello, por decirle algo, un hilo. Yo le voy poniendo carga, entonces la carga pues no solamente está en un punto, sino que se distribuye a lo largo de la extensión del objeto. Sí, y esto se le llama distribución continua de cargas. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, una carga eléctrica puede estar en objetos que, como le dije, son prácticamente líneas, ¿no es cierto? Podría estar en una superficie, por ejemplo, un disco o una placa, sí, y luego después podría estar en objetos que ya, pues, a lo largo de un volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, una misma esfera, sí, podría ser también un cilindro por acá, ¿no es cierto? Ya depende de la figurita con la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, verán. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Yo voy a considerar primeramente, pues, bueno, siempre dibujamos el sistema de coordenadas antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Ya. Aquí voy a dibujarle yo un objeto cualquiera. Ahí está. Y este objeto cualquiera va a tener carga, ¿sí? Y esta carga, pues, en un principio estaría distribuida a lo largo de un volumen, ¿sí? Así que, nuevamente, este es un objeto cargado. Ahora, yo voy a calcular el campo eléctrico de este objeto cargado. Como habíamos dicho, yo puedo calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿cierto? Sí. En este punto del espacio que yo quiero calcular el campo eléctrico puede o no existir una carga. Eso ya es independiente, ¿no es cierto? Sí, así que yo voy a calcular el campo eléctrico en este punto P. Sí. Utilizar la formulita que vimos de un principio ahora no me sirve porque el objeto nuevamente ya tiene dimensiones, pero aquí viene la clave. ¿Qué es lo que pasa si yo no tomo toda la carga del objeto, sino solamente tomo una carga muy pequeña que está a lo largo de este volumen? ¿Sí? Como es una carga muy muy pequeña, usted sabe que a esto nosotros le decimos una carga infinitesimal. ¿Y cómo le representamos matemáticamente esto? Como un diferencial de carga. ¿Sí? Ahora, como yo ya tengo un elemento diferencial de carga, yo ya puedo decir prácticamente que esta es una carga puntual. Así que simplemente vamos a ver cuál es el campo eléctrico que hace esta carga infinitesimal, que ya es una carga puntual en el punto P. Ya sabe usted que debo tomar la línea que une a la carga con el punto P, ¿no es cierto? Aquí pues voy a asumir simplemente que la carga es positiva, así que el campo eléctrico estaría hacia afuera, ¿sí? Ahora, este campo eléctrico que estoy trazando aquí, obvio, no es el campo eléctrico de todo este objeto, sino solamente de este elemento diferencial. Así que este también viene a ser un elemento diferencial de campo eléctrico. Nosotros le ponemos entonces elemento diferencial de campo eléctrico. ¿Sí? Listo. Una vez que he identificado estos elementos, ¿qué tendré que hacer? ¿Mandé? ¿Qué hacemos? Bueno, El diagrama de cuerpo libre. verán, no tanto. Es que no hay fuerzas, ¿no? El objetivo de que yo haga la clase de esta manera, ¿no es cierto? Es para ir desarrollando paso a paso y que usted vaya participando, ¿no es cierto? Ahora, si usted no quiere participar, yo tengo dos opciones, ¿sí? O bien, pues simplemente dicto las clases como ya la dicté en el otro curso, ¿no es cierto? O si no, pues simplemente yo cojo y presento el video de la clase del curso anterior y hacemos aquí análisis y vamos haciendo algunas puntualizaciones, nada más.
Entonces, usted escoge, ¿no? Si no quiere participar, pues yo tampoco tengo ningún problema en tomar otras formas de dar clase, puesto que si usted se da cuenta, pues ir escribiendo todo esto 2 horas sí cansa bastante, ¿no es cierto? No es lo mismo lo que hacen los otros profesores, estar presentando diapositivas o simplemente estar revisando ya apuntes previos, ¿no? Entonces, usted es libre y le pregunta ahorita, ¿no? Para no cansarnos ni tampoco estarnos por ahí después enojando, ¿no es cierto? ¿Qué opina? ¿Qué quiere hacer? No, profe, como siempre lo hemos hecho desarrollando la clase con usted. Ya, porque eso le digo, ¿no es cierto? O sea, si no vamos a participar, preferible yo le presento el video de la clase con el otro curso, ¿no es cierto? Y obviamente, como ya estoy aquí, estoy dictando la clase, simplemente iríamos resolviendo algunas inquietudes que surjan ahora en este curso. ¿Sí? Bueno, listo, entonces continuemos de esta forma. Verá, yo tengo un elemento diferencial de carga, ¿sí? Y este elemento diferencial de carga tiene un elemento diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Una vez que yo obtengo este elemento, pues, ¿qué haría yo para obtener todo el campo eléctrico de este objeto, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesaba en un principio, el campo eléctrico de este objeto. Observe que no estoy trabajando con fuerzas y por eso no puedo hacer diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si yo identifiqué un elemento diferencial aquí y tengo su campo eléctrico, lo que debería hacer es identificar otro elemento acá y verificar también su campo eléctrico. Otro elemento acá infinitesimal igual, ¿no es cierto? Y su campo eléctrico. Y una vez que tenga todo esto, simplemente hago una suma, ¿no es cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos elementos voy a tener yo acá? ¿Sí? Resulta que yo voy a tener infinitos, ¿no es cierto?, elementos diferenciales de carga. Entonces yo tengo que hacer una sumatoria infinita. ¿Y en qué se traduce entonces por acá matemáticamente a una sumatoria infinita? Integral. Exactamente. A la final llegamos a una integral. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Resulta nuevamente que ahora sí es una carga puntual, solo que es un elemento diferencial de carga. Voy a utilizar esta formulita que habíamos visto en un principio. Sabemos entonces que campo eléctrico, como yo le había dicho en un inicio, ¿no es cierto?, es igual a la constante a la carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Y por aquí que multiplica un vector unitario. Esa notación la habíamos puesto, ¿no es cierto?, en el espacio tridimensional. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ese unitario aquí? Pues recuerde, este era un unitario trazado desde la carga. Y además hay que tomar en cuenta que esta fórmula sí hay que tomar en cuenta el signo de la carga, ¿no es cierto? Si la carga era positiva, pues obviamente el campo eléctrico está en la misma dirección que U. Y si la carga es negativa, le pone el signo y él se encarga de cambiarle la dirección, puesto que el campo eléctrico debe estar hacia la carga. Así que esta formulita sí es muy útil. ¿Ya? Listo. Ahora, lo que habíamos dicho, este es solo para una carga puntual. ¿Sí? Y aquí sí tengo mi carga puntual, solo que esta carga es infinitesimal. Así que hago estos ajustes de esta fórmula nada más. ¿Sí? Para que ahora sí ya la puedo utilizar. Y listo. Una vez que he planteado esto, lo único que tengo que hacer es una integral. Integro el lado izquierdo y usted sabe que la integral de E es simplemente E. ¿Sí? Así que en el lado izquierdo tengo E, que es el campo eléctrico ya. ¿Sí? Y en el lado derecho, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la constante, bueno, él puede salir. Y aquí me queda una integral. ¿De quién? Del diferencial de carga sobre R al cuadrado que multiplica una dirección. ¿Sí? Listo. De igual manera se puede utilizar la formulita que yo le escribí, ¿se acuerda por acá? Esa que le poníamos R al cubo, que sería igual a el diferencial de carga por el vector R sobre R al cubo. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede utilizar usted. ¿Ya? Ahora, en este caso, pues, distribución continua le recomiendo esto. Nos facilita por ahí algunos cálculos. ¿Sí? Y pues, si usted se da cuenta, ¿dónde está nuestro vector R? Vamos a ponerle a nuestro vector R aquí en el gráfico.
para completar esto, ¿ya? El vector R está acá, ¿sí? Comienza en el vector, en el diferencial de carga y va hasta el punto P. Ahí está nuestro vector R. Él es el que necesitamos acá en esta fórmula. Ahora, bueno, usted dirá, pero verá que este vector R no es el mismo para este elemento diferencial de carga que está acá, y tampoco es el mismo para el elemento diferencial de carga que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente esta fórmula que está aquí es solo una sugerencia nada más, o sea, es como una referencia de lo que hay que hacer. Obviamente R, si usted se da cuenta, va cambiando para cada elemento infinitesimal de carga, ¿no es cierto? Ve, aquí está otro R, aquí está otro R, aquí estará otro R. Sí, así que de alguna manera, cuando ya vayamos a resolver el problema y vayamos a plantear la integral, R debería estar en función de sus variables adecuadas, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí, el diferencial de carga. De tal manera que en esta integral se vea representado cómo es que cambia el vector R, ¿sí? Los diferenciales de carga a lo largo del objeto del cual yo quiero calcular su campo eléctrico. ¿Sí? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? Profe, la integral será una integral de línea. No. Todo depende en función de lo que vayamos a hacer. O sea, no vamos a integrar a lo largo de una trayectoria, por eso no sería una integral de línea. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Ya. Listo, entonces como le dije, esta integral pues es simplemente una referencia nada más. Ahora, obviamente pues esta formulita nos va a servir en un principio, pero como yo le dije hay que adaptarla ya a cada problema. Sí, e inclusive pues aquí se está presentando como una integral indefinida. En realidad este problema es una integral definida y nuevamente los límites de integración y todo eso pues dependerá mucho en función de las variables que esté utilizando. Ahora, es usual que R, ¿no es cierto?, que es un vector, esté en función de unas coordenadas en función de X, Y, Z, ¿no es cierto? Sí, en coordenadas rectangulares. Y entonces para poder hacer esta integral, el diferencial de carga debería estar también como una función de X, Y, Z. Si no, no se puede hacer la integral, ¿cierto? Sí, entonces para eso pues aquí hay algunas cantidades que nos van a ayudar mucho para hacer ese nexo y poder integrar. ¿Ya? Estas cantidades de las que le estoy hablando yo, en realidad, pues, de alguna manera, algo muy parecido ya vimos en la parte de mecánica newtoniana cuando nosotros calculábamos, ¿se acuerda? Los centros de masa. Nosotros ahí teníamos, pues, recuerde usted, densidad lineal de masa, densidad superficial de masa y densidad volumétrica de masa. Pues aquí tenemos equivalentes a densidad lineal de carga, densidad lineal, superficial de carga y densidad volumétrica de carga. Entonces, el nexo que le vamos a hacer de alguna manera usted ya lo tuvo, pues, o sea, ya lo hizo el semestre anterior, así que espero que esto no sea del todo nuevo para usted. ¿Ya? Entonces, como le dije, la carga puede estar a lo largo de una línea, de una superficie o de un volumen. Sí, y según eso, pues aparecen estas nuevas variables que nos van a servir mucho. Y a estas variables las vamos a poner o las identificaremos con los siguientes nombres. Densidad lineal de carga. ¿Ya? Listo. ¿Cómo estará la carga aquí distribuida? A lo largo de una línea. Correcto, ¿no es cierto? La carga se distribuye a lo largo de una línea. La carga eléctrica se distribuye a lo largo de una línea. ¿Sí? Entonces, ojo por aquí, ¿no es cierto? No quiere decir que vayamos a trabajar solamente con barras, ¿no es cierto? Podríamos trabajar con cualquier objeto acá. Sí, no hay ningún problema. Podría ser una curva, una recta, con tal que sea una línea.
Ya, ahora, este, obviamente, pues la carga eléctrica va a estar distribuida a lo largo de una línea. Pero, ¿qué cuerpitos nosotros le podemos modelar como una línea? Sabemos entonces que todos los cuerpos están en un espacio tridimensional, ¿no es cierto? Todos tienen tres dimensiones. Sin embargo, yo algunos cuerpitos les puedo modelar solamente en una dimensión, o bien en dos, o bien en tres. Entonces, ¿cuál es el criterio para modelarle un cuerpo en una dimensión? Podría ser que tenga un radio que tiende a ser. Ya, algo un poquito más general. Descomponerlo en tres dimensiones y solo usar su dimensión correspondiente. No, de hecho eso no hacemos nosotros. O sea, si es que, bueno, verá, primeramente, todo cuerpo está en tres dimensiones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de que yo le pueda modelar en una dimensión, en dos dimensiones, ¿no es cierto? El objetivo primeramente es que los cálculos matemáticos se faciliten, ¿sí? Ese es nuestro objetivo principal. Y que obviamente los resultados sean equivalentes a trabajar con el cuerpo en tres dimensiones, o sea, algo más fácil que se acerca mucho a la realidad. Sí, entonces, cuando nosotros le modelamos a un cuerpo en una dimensión, nosotros le modelamos en una dimensión cuando su longitud es mucho mayor que sus otras dimensiones. ¿Sí? Y esto es alto y profundidad. ¿Sí? Entonces, un cuerpito, yo puedo apreciar una longitud, ¿no es cierto? Un alto, una profundidad. Pero si su longitud es mucho más grande que el alto y profundidad, yo le puedo modelar en una dimensión. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle por aquí algunos ejemplos nada más de todo esto, ¿ya? Ejemplos de un cuerpito que le pueda modelar en una dimensión. Una varilla, Una varilla que sea muy larga, ¿no es cierto? ¿Qué más? Una varilla, ¿qué más? Planchas, ¿Perdón? planchas, como las que estábamos trabajando en campo eléctrico uniforme, o no podría ser. Una plancha La más que nada está en una superficie. O sea, usted sí puede encontrar un largo alto, ¿no es cierto? Por eso justamente es una plancha. Entonces, no, esa no va aquí. Otra, ya un cable, ¿no es cierto? Así mismo que sea largo, como una varillita mismo. Sí, otro ejemplo. Aquí podemos encontrar un hilo, ¿sí? Y un buen ejemplo aquí es el cabello. Usted tome un cabello. Usted sabe que el cabello tiene tres dimensiones. Sin embargo, nosotros solamente podemos percibir la longitud. Si usted quiere medir la profundidad, ¿no es cierto?, de un cabello o el alto, en realidad eso ya para nosotros es imposible. Sí, y de hecho, pues debemos utilizar instrumentos especiales, ¿no es cierto?, para la medición de esto. Sí, entonces el cabello se puede modelar perfectamente en una dimensión, ¿sí? Como una longitud. Ahora, este, ¿quién mide, no es cierto, de alguna manera cómo está distribuida la carga a lo largo ahora de una longitud o una línea? Pues Inge, viene a puede ser ser, un resorte. perdón, Puede ser un resorte también. claro, puede ser un resorte, ajá, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando yo le modele como una línea nada más, ¿no es cierto? O sea, un resorte que no sea muy ancho tal vez y que sea delgado, ¿no es cierto? El, del material en el cual está hecho. Ya, listo. Entonces, aquí entra lambda, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser lambda? A él se le denomina densidad lineal de carga. Él es lambda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se define lambda? Lambda se define como la carga
¿no es cierto?, dividido para la longitud del cuerpo. ¿Sí? Usted ya puede ver rápidamente aquí que las unidades de lambda en sistema internacional son coulombs por metro, ¿no? Coulombs dividido sobre metro. ¿Sí? Listo. Ahora, esta formulita tiene una restricción. ¿Sí? La restricción es que esto sea simplemente para una distribución de carga uniforme. Distribución de carga uniforme. ¿Sí? Solamente si usted tiene este caso puede utilizar esta formulita. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner aquí un ejemplo de una distribución de carga uniforme. ¿Sí? Para que tenga por aquí una idea. Listo, este es el cuerpo que está modelado como una línea, ¿no es cierto? Podría ser, como le dije, un cabello, una varilla, pues un cuerpito que solamente tiene la longitud como dimensión significativa. ¿Ya? Ahora, aquí voy a poner una distribución de carga uniforme, ¿sí? Y voy a ponerle aquí que sea positivo. Con estos signos más represento yo la carga a lo largo de esta línea. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir que la carga la distribución de carga sea uniforme? ¿Sí? Verá. Yo tomo aquí una longitud de esta línea y mido la carga. Y luego acá tomo la misma longitud de esta línea y mido la carga. Si la carga es constante, pues quiere decir que aquí yo tengo una distribución de carga uniforme. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Y obviamente en cada región de carga, ¿no es cierto? En cada región, en cada longitud que yo tome, pues debo medir la misma carga, siempre y cuando la longitud sea la misma, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces, por eso esta relación siempre nos va a dar un valor constante. ¿Sí? Ahora, a continuación vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo no tengo una distribución de carga uniforme. ¿Sí? Le voy a copiar otra vez la misma barra de acá. Y resulta que aquí ya no voy a hacer una distribución uniforme. ¿Sí? Entonces le voy a poner, verá, le voy a poner más carga por acá al inicio. Voy a suponer que aquí tengo más carga. Y después tengo por acá menos carga. Entonces voy a borrar por aquí esta carga que le puse. Para simbolizar que ahora tengo menos carga al final de la barrita. ¿Sí? El segundo ejemplo que yo le he puesto, entonces, él ya no es una distribución uniforme de carga, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué nos sirve acá? Cuando yo tengo estos casos, igual me sirve nuevamente lambda, que es una distribución lineal de carga, ¿no es cierto? Densidad lineal de carga. ¿Sí? Solo que ya no puedo dividir la carga sobre su longitud, ¿no es cierto? Puesto que este ya no es un valor constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que tenemos que hacer acá es tomar un elemento diferencial de longitud, ¿sí? Y como yo tomo un elemento diferencial de longitud, obviamente estoy tomando un elemento diferencial de carga también, ¿sí? Y básicamente la relación aquí viene a ser la misma, ¿no? ¿Sí? Aquí era carga sobre longitud. Acá abajo también será carga sobre longitud, solo que ahora serán los diferenciales. Diferencial de carga sobre diferencial de longitud. ¿Ya? ¿Y qué característica va a tener aquí lambda? Resulta que lambda ahora ya no va a ser constante. ¿Sí? Si usted se da cuenta, si toma el mismo de Q, ¿no es cierto? Y divide para dl acá. Y si toma un diferencial de carga y divide dl para acá, pues no va a ser la misma relación porque aquí en esta segunda parte tengo menos carga, ¿no es cierto? Entonces por eso lambda no es constante, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué pasa con la distribución uniforme de carga?
Resulta que aquí también puedo utilizar la misma forma de esta ecuación que vimos abajo. Diferencial de carga sobre diferencial de longitud. No hay ningún problema acá, ¿sí? Y este valor siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo una distribución uniforme de carga, ¿puedo utilizar estos dos? Sí puedo, estas dos formas sí puedo. ¿Por qué? Porque el valor siempre me da una constante, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si ya tengo una distribución no uniforme de carga? ¿Sí? Solo se permite utilizar esta forma de la densidad lineal de carga. Y sabemos que no va a ser un valor constante. Sí, por ahí lambda pues variará, no sé, en función, estará en función de una longitud, en función de una posición. El ejercicio le avisa. Sí, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Inge, Sí, la carga de la densidad, ¿se toma en cuenta el signo? y ya. Efectivamente, si es que el lambda es positivo, yo puedo asumir entonces que la carga que está a lo largo de esta longitud es positiva. Y si lambda es negativa, pues obviamente la carga es negativa. Sí, aquí sí se toma en cuenta el signo. Ujú, Gracias, Inge. ya. Listo, entonces él pues se reserva, ¿no es cierto?, para utilizarse en distribución de carga no uniforme. Pero esta forma sí se puede utilizar cuando la distribución de carga sí es uniforme, ¿no es cierto? Entonces ahí usted tiene que verle eh, qué le conviene utilizar. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, una pregunta. Sí. Es el ejercicio el que nos dice si es que están las cargas con distribución uniforme o no uniforme, ¿verdad? Ajá. Es el ejercicio. Si es que, por Si hay ejemplo, por ahí, algún, sí. digo, si hay algún, o sea, hay algún objeto de una dimensión que de por sí ya venga con una carga uniforme, o todos son uniforme, o hay alguno que venga con alguna carga no uniforme de los objetos de una dimensión. Bueno, en realidad es mucho más común este caso, ¿no es cierto? Que la carga sea no uniforme. Ya en la vida real es como lo que hicimos al momento, en la primer experimento, ¿no es cierto?, de tomar el lápiz y cargarlo. Esa es una distribución no uniforme porque usted sabe que la carga estuvo solamente en el punto donde le cargó y en el resto del lapicito ya no estuvo, ¿no es cierto? Entonces es una distribución de carga no uniforme. Sí, ahora, en los ejercicios lo usual es trabajar con densidad de carga uniforme. ¿Por qué? Porque matemáticamente es lo más sencillo, nada más. Por ahí en nuestras hojitas de trabajo sí tenemos una distribución de carga no uniforme, pero también es un caso sencillo. Sí, pero el ejercicio le avisa. Muchas veces el ejercicio no le dice tiene una distribución uniforme de carga, pero sí le dice lambda es igual a 5, por ejemplo, coulombs por metro. Entonces, al darle este valor de lambda, obviamente este valor es un valor constante. Usted sabe que es una distribución uniforme de carga, ¿no es cierto? Entonces el problema le dice, a veces le dice lambda es igual a 2x, ¿no es cierto? Entonces esto ya es una variable y usted sabe que es una distribución no uniforme. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga. ¿Ya? Entonces, aquí la carga ahora se distribuye a lo largo de una superficie, ¿cierto? Y esta superficie, pues, em, obviamente, cuando el cuerpito no le puedo reducir a una dimensión, ¿no es cierto? Y debo trabajar en dos.
Por lo tanto, pues aquí yo puedo apreciar el área del objeto, es decir, puedo apreciar una longitud, una altura, pero no puedo apreciar su profundidad, ¿sí? Entonces podemos decir que la carga se distribuye a lo largo de una superficie. La carga se distribuye a lo largo de una superficie. ¿Ya? Listo. Ejemplos entonces de estos cuerpos que yo les puedo tomar, les puedo modelar en 2 dimensiones. ¿Qué ejemplos podemos tener? Láminas, tal vez. Ya, ¿no es cierto? Una lámina, correcto. ¿Qué más? Una hoja. Ya, una hoja, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos tener por aquí? Una tabla. Un vidrio, una plancha metálica, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea pues de un grosor delgado. Sí. Ahora, también un disco, no un CD. ¿Sí? Un CD o un disco. Esos son objetos entonces en los cuales yo sí puedo apreciar el área, ¿no es cierto? Pero su profundidad pues yo la puedo despreciar. El ejemplo perfecto aquí nuevamente es la hoja. Sí, la hojita de papel. Usted puede ver un largo, puede ver un alto, pero la profundidad aquí para nosotros nuevamente es imposible medir la profundidad de una hoja, ¿no? Y nuevamente necesitamos de un instrumento especial. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Mi objetivo es reducir el problema matemático. ¿Sí? Y esta vez lo reducimos solamente a 2 dimensiones. Y la carga está a lo largo de una superficie. Listo. Ahora, ¿cuál es el símbolo que utilizamos aquí? Es sigma, ¿no es cierto? ¿Quién es sigma? Es nuestra densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Y cómo se define ahora? Sigma se define como carga sobre un área o una superficie. Al área le puedo poner A, ¿no es cierto? O le puedo poner como S. Ya. Carga sobre área vamos a ponerle de esta forma. ¿Sí? Usted puede darse cuenta que las unidades son coulombs por metro al cuadrado, ¿no? Al sistema internacional. ¿Ya? Listo. Nuevamente, él tiene la restricción de que, o esta formulita tiene la restricción de que se utiliza única y exclusivamente para una distribución de carga uniforme. ¿Sí? Como un ejemplo gráfico le voy a poner por acá un disco, ¿ya? En realidad nosotros trabajamos bastante con discos. Le voy a poner un disco, ¿sí? Y este disco va a tener la carga uniformemente distribuida. Y ahí está. Un disco. Y este disco va a tener su carga uniformemente distribuida. Asimismo le voy a poner por aquí una carga positiva. Listo. ¿Cómo sé que yo tengo una distribución uniforme de carga? Nuevamente, tomo aquí una superficie y mido la carga. Tomo acá la misma superficie y mido la carga. Tiene que darme lo mismo. ¿Sí? Y así voy haciendo en cada uno de los espacios. Y yo puedo verificar que hay una distribución uniforme de carga. ¿Ya? Ahora, lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la carga no está uniformemente distribuida? Para este ejemplo lo que voy a hacer es darle más carga en la parte superior del disco, nada más. Le pongo aquí más carguita. Listo. Entonces usted puede darse cuenta que ahora ya no está la carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se definirá sigma en función de lo que ya hemos visto? ¿Cómo quedará nuestra densidad superficial de carga? El diferencial de la carga sobre el diferencial del área. Correcto, ahora simplemente va.
diferencial de carga sobre diferencial de área, ¿no es cierto? Sí, entonces hay algunas formas de tomar los diferenciales de área, ¿no? Aquí voy a tomar un diferencial de área rectangular de A, ¿sí? Y aquí estoy tomando también un diferencial de carga, ¿no? ¿Sí? Estamos tomando aquí un diferencial de carga, ¿ya? Y como ve, pues este valor va a ir cambiando, ya es una constante, porque si usted toma el diferencial de área acá, el diferencial de carga, pues va a cambiar, ¿no es cierto? Esta distribución, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente acá, dq sobre dA ya no es constante, ¿sí? Pero esto siempre y cuando sea una distribución de carga no uniforme. ¿Sí? Listo. Ahora, si la densidad de carga es uniforme, yo también puedo seguir tomando un diferencial de carga, dividirlo por un diferencial de área, ¿no es cierto? No va a haber ningún problema porque aquí siempre va a ser un valor constante. ¿Sí? Él no va a cambiar, por lo tanto, sí puedo expresarlo de esta forma, ¿no es cierto? Con los diferenciales. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un objeto que ya no lo puedo reducir? Es decir, tiene ya sus tres dimensiones y todas ellas pues no pueden despreciarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cubo, ¿sí? Eh, y otras figuras, ¿no? Es decir, ya la mayoría de figuras que nosotros podemos encontrar en el mundo real. ¿Sí? Si es que ya me toca ese caso, ¿no es cierto? Y ya no lo puedo reducir porque nuevamente trabajar en espacio tridimensional, en espacio tridimensional sí es complejo, ¿no? Si ya no lo puedo reducir, pues ya me toca trabajar en tres dimensiones. Y aquí tenemos lo que es la densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica de carga. ¿Sí? ¿Y aquí qué podríamos decir? La carga se distribuye por todo el volumen del cuerpo. ¿Ya? Aquí el símbolo es ρ, ¿no es cierto? Y esto es carga sobre volumen, ¿cierto? Bueno, antes de que pase por acá, recuerde, aquí el ejemplo era el disco, ¿no? Pondrle así un por si acaso vaya a confundirle con una esfera, porque la esfera sí es un espacio, una figura en tres dimensiones, ¿ya? Y bueno, aquí yo le escribo rápidamente, ¿no es cierto? Porque ya sabemos cómo es la lógica. Aquí esto sería igual a dq sobre diferencial del volumen y esto sería constante siempre y cuando sea la distribución uniforme, ¿cierto? Y si no, pues la densidad volumétrica de carga es ρ, simplemente se trabaja con dq sobre un diferencial de volumen y esto si no es uniforme. Ya, este ya le pusimos rápidamente. Ya. Y nuevamente ejemplos de aquí, un cubo, una esfera, ¿no es cierto? O cualquier cuerpo que ya no podamos despreciar una de sus dimensiones. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porque de aquí hacemos solamente
un ejemplo que tenemos por ahí en las hojas de trabajo y nada más. ¿Está todo entendido? ¿Está todo claro? Sí, ahora verán. ¿Qué le iba a decir? Ahora, el problema es justamente plantear esta integral. Sí, en realidad la idea no es difícil. Tomo un diferencial de carga, planteo su diferencial de campo eléctrico y hago una sumatoria infinita. En realidad la idea general no es difícil, ¿cierto? Lo que sí es cómo ya planteo esta integral, ¿no es cierto? Porque ya como le dije, para cada caso va a ser particular. Sí, y eso es lo que vamos a ver justo en el ejemplo que tenemos en nuestra hojita de trabajo. Voy a buscarle ya. A ver. Ya. Vamos a hacer aquí el problema 13, porque este es un problema más general. Es más complejo que las otras distribuciones que tenemos acá. Y por lo tanto, el procedimiento que vamos a ver en este problemita 13, de alguna manera, pues lo podemos trasladar rápidamente a otros ejemplos que ya son más sencillos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar el problema 13. Listo. Mientras usted copia, ¿no es cierto? Nos vamos a tomar los 10 minutitos de receso que nosotros tenemos. Sí, y nos veríamos en 10 minutitos. Sí, para no comenzar a hacer el ejercicio y dejarlo a medias, ¿no? Entonces, nos vemos en 10, ¿ya? Listo, entonces continuamos, ¿ya? Hemos copiado el problemita y como le dije, el procedimiento que vamos a ver acá es un procedimiento general que le puede servir para cualquier problemita de distribución lineal de carga. ¿Sí? Veamos. Lo que comenzamos haciendo es un bosquejo, ¿ya? ¿Cómo está distribuida la carga? Ahora nos dice que está distribuida a lo largo de la curva y es igual a 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces justamente hay que graficar esta ecuación. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo está esta ecuación? Bueno, cuando x es igual a 0 y es igual a 1, le pongo por acá. Cuando x es igual a 1 y es igual a 2, pongámosle por aquí. Ahora hagámosle un poquito más grande la escala. Y cuando x es igual a menos 1 y es igual a 2 también. Sí, así que completamos esta gráfica. Usted sabe que es una parábola y los ramales se abren hacia arriba, ¿cierto? En este caso el punto mínimo ha sido en x es igual a 0. Ya. Listo.
Una vez que hemos hecho el bosquejo, ¿no es cierto?, con nuestra parábola, lo que nos queda después es verificar cómo está distribuida la carga, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra parábola. Ya, aquí nos dice el problemita. Se distribuye una carga, ¿no es cierto?, a lo largo de esta línea, ¿sí? Y lo hace desde x es igual a menos 1 hasta x es igual a 1, ¿sí? Es decir, la carga solamente la tengo desde x es igual a menos 1 hasta x es igual a 1. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de esta gráfica en realidad estas partecitas de acá no me interesan, ¿sí? Solamente me interesa el intervalo con el cual voy a trabajar y en donde sí hay carga. ¿Ya? Listo. Lambda es igual a 3 microcoulombs por metro, ¿sí? Observa entonces que aquí está el prefijo micro y usted sabe que esto es 10 a la menos 6, ¿sí? Esto es micro. ¿Ya? Además me da un valor constante, por lo tanto yo puedo decir que la carga está distribuida uniformemente, ¿no es cierto? De todas maneras aquí ya me dice, ¿sí? Listo, ahora me pide que haya el campo eléctrico de esta distribución de carga en el punto P, que es 2, 3. Veamos. Aquí voy a identificar yo el punto P, que es 2 y 3. Ya. En este punto P me pide que haya campo eléctrico. ¿Sí? Listo. Ahora, el procedimiento que vamos a ver es, como le dije, en realidad es general ya para cualquier tipo de distribución de carga. Si es que esto es una línea, si es que esto es una semicircunferencia, si es que esto es, no sé, por aquí una función cúbica, en realidad ya esto es independiente de la forma en la cual, o independiente de la línea en la cual esté la carga, ¿no es cierto? Podría ser tranquilamente una recta horizontal, una recta vertical, una recta inclinada, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo voy a utilizar la formulita que vimos en un principio, ¿no es cierto? Pero la que tiene dividido para la distancia del cubo. Entonces, habíamos dicho que ahora es el elemento diferencial de campo eléctrico es igual a la constante por el elemento diferencial de carga sobre R al cubo que multiplica el vector R, ¿sí? Esta forma ahora es la más conveniente, a pesar de que yo estoy trabajando solo en el plano nada más, ¿sí? No estoy trabajando en el espacio, pero sin embargo esto es lo que me va a ayudar bastante acá, ¿sí? Ahora, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es encontrar un elemento diferencial de carga. Y como ya sabemos que la carga está a lo largo de una línea, también debo identificar mi elemento diferencial de longitud. Donde ubique yo este elemento, pues les recomiendo no ponerle justo en los extremos ni en el medio, porque ahí no vamos a ver todas las relaciones que hay, sino que pues usted debe tomarlo en cualquier punto, ¿ya? Es decir, en este punto, ¿sí? Y otra consideración, le recomiendo tomar siempre, si usted tiene el sistema de coordenadas de esta forma, tomarlo siempre cuando nosotros tengamos coordenadas en X y en Y positivas, ¿sí? Porque a veces comienza usted a poner signos menos ahí, y eso es un problema. ¿Sí? Entonces, lo que hago es tomar un elemento diferencial de longitud. ¿Sí? A este elemento diferencial de longitud le decimos dl. ¿Ya? Como este elemento es muy pequeño, pues obviamente aquí vamos a tener un elemento diferencial de carga, que sería un elemento de Q. Ahora, esto que estoy tomando yo aquí, pues en realidad está exagerado. Usted sabe que un dl es muy muy pequeño, es un infinitesimal de longitud, ¿sí? Pero bueno, gráficamente pues ahí está, ¿no es cierto? Para que nos ayuden a... Ahora, lo que yo voy a hacer es ver el elemento diferencial de campo eléctrico, ¿cierto? De nuestro elemento diferencial de carga. Así que la línea que... uno con una línea, estos dos puntos, ¿sí? Y luego el campo eléctrico, como esta es una distribución aquí de cargas, ¿no es cierto?
Se sobreentiende que el signo más es positiva, por lo tanto el campo eléctrico estaría radial hacia afuera, y este sería mi elemento diferencial de campo eléctrico. ¿Sí? Listo, hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya quedado entendido. Dije, ¿Sí? ¿puede repetir la última parte, por favor? Lo de ¿Qué campo parte? eléctrico. Lo que toma la carga positiva, eso no le Ah, entiendo. ya, espera. Para yo saber cómo está el campo eléctrico de este elemento diferencial de carga, yo debo saber si este elemento diferencial de carga es de carga positiva o negativa. Porque si fuera positiva, estaría hacia afuera. Si fuera negativa, ya sabe usted, está hacia adentro. Eso debo saber. Ahora, ¿quién me avisa esto? Es la distribución lineal de carga. Aquí se sobreentiende que está un signo más. Por lo tanto, aquí la carga que se distribuye es positiva. ¿Sí? Por eso he puesto el elemento diferencial hacia afuera. Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya? Listo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta aquí hemos identificado el elemento diferencial de carga. Ahora, vamos a identificar R, ¿no es cierto? Una vez que identifique R, pues sacar su magnitud al cubo y ya está. ¿Sí? Obviamente, todo esto yo lo estoy viendo, ¿no es cierto? Preparándolo para hacer una integral. ¿Y qué es una integral? Una sumatoria infinita. Entonces, aquí hay muchos elementos diferenciales de carga, ¿sí? Y yo debo hacer un sumatorio infinito. Y observe que para cada elemento diferencial de carga, en realidad, hay diferentes vectores de R, ¿no es cierto? Vectores posición. Así que yo de alguna manera tengo que poner este vector R en función de otras variables, ¿no es cierto? Ahora, gráficamente aquí, ¿dónde está nuestro vector R? Le voy a poner acá. Recuerde usted, era un vector trazado desde la carga hasta el punto donde hay que calcular el campo eléctrico. Este es el vector R. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo le sacamos el vector R? Sí, el vector R lo sacamos como un vector posición relativa, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Que sería el punto final, el punto P, menos el punto inicial. El problema es con este punto inicial, porque este punto inicial va a ir cambiando, como yo le dije, para cada elemento diferencial. Sí, así que como la posición del elemento diferencial va a ir cambiando, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer acá es asignarle una posición a mi elemento diferencial, ¿sí? ¿Y qué posición le voy a asignar yo aquí? Pues simplemente le voy a asignar una variable x a la horizontal, ¿cierto? Y una variable y a la vertical. ¿Por qué? Porque están cambiando los dos, ninguno es constante. ¿Sí está entendido hasta aquí? Sí, profe. Ya. Listo, entonces nuevamente, a la posición del elemento diferencial simplemente le pongo x, y, porque esa posición va a ir cambiando para cada elemento. Sí, no puede ser reemplazado por un valor constante. Entonces, una vez que usted haya hecho eso, el vector R sale pues muy fácil, ¿no? Simplemente es punto final, que siempre será la posición de P, menos el punto inicial, y este sí estaría cambiando, que es la posición del elemento diferencial de Q. Sí. Por aquí voy a escribir el vector posición de P. Usted sabe que este sería 2i más 3j. No le pongo unidades, ¿ya? Después le ponemos. Sabemos que está en metros. O bueno, de una vez metros. Ya. Aquí voy a encontrar la posición, en cambio, del diferencial de carga. Como este es variable, solo quedaría como xy más yj. ¿Sí? Finalmente, ¿cómo me queda el vector posición relativa? Lo que hay que hacer es esta resta nada más de vectores. Usted sabe, pues, restamos o operamos, ¿no es cierto?, con su eh, unitario normalizado correspondiente, y esto es 2 menos x en y más 3 menos y en j. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya. Por aquí necesito yo además R, ¿no es cierto? Y lo debo elevar al cubo. Y R es solamente la magnitud de este vector, así que de una vez pongámosle aquí la magnitud del vector. La magnitud del vector viene a ser la suma de las componentes, ¿no es cierto?, al cuadrado, y esto en raíz. Esto es 2x al cuadrado más 3 menos y al cuadrado, y esto elevado a la 1 media, la raíz. Le expreso aquí como una potencia. Ya, listo, ya tengo R, ya lo puedo elevar R, ¿no es cierto?, al cubo que nos pide acá. Ya tengo el vector R y ya está. Ahora, si es que yo reemplazo todos estos valores en esta expresión que ya tengo aquí, la pregunta es, ¿puedo o no puedo integrar ya? ¿Por qué no puedo integrarle todavía? Que tenga respecto a dos variables, X y Y. Ya. O Y, J. Sí, bueno, esa podría ser una razón, ¿no es cierto? Otra razón más. Ver los límites de Diferencial de No sé el diferencial de carga. Exactamente. Aquí es, el impedimento es el diferencial de carga. Si aquí estuviera de X o estuviera de Y, de alguna manera, pues eso ya me indica que ya podríamos por ahí haciendo un cambio de variable o algo poder integrar. Pero aquí el elemento diferencial es de Q y ese integral no se puede hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿quién me ayuda acá? Justamente aquí deberían entrar lo que son densidad lineal, superficial o volumétrica, porque él ya me va a ir relacionando estas cantidades, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en este problemita, lo que ingresa acá es la densidad lineal, ¿sí? Así que a él le vamos a utilizar aquí lambda, ¿no es cierto? En este caso la distribución es uniforme, yo puedo utilizar carga sobre longitud, ¿sí? Pero en este caso lo más conveniente es utilizar aquí dq sobre dl, ¿cierto? ¿Ya? Entonces nuestro diferencial de carga vendría a ser igual a lambda por dl, ¿sí? Lambda es un valor constante, así que de ese no me preocupo. dl, otra vez, si es que yo cogiera esto y lo reemplazara nuevamente acá, ahora pues me quedaría simplemente lambda por dl, pero estos elementos seguirían en función de x y de todas maneras no podría ser nuevamente la integral, ¿sí? Así que yo debo ver cómo le pongo dl en función, ¿no es cierto?, de x o y, ¿sí? ¿Cómo le hacemos esto? ¿Cómo le hacemos de este cambio? ¿Cómo le pongo dl en función de x y y? con un triangulito y diferencial de X y diferencial de Y. Exactamente, es, como dijo la primera compañera, es muy parecido a un procedimiento que usted debe haber visto en cálculo, ¿no es cierto?, para calcular la longitud de una curva. Sí, y es exactamente lo que nos dijo la última compañera. Eso es lo que hay que hacer. Sí, verán. Yo tengo aquí el elemento de L, ¿sí? Pero este elemento de L es tan pequeño, ¿no es cierto?, que yo le puedo aproximar simplemente a una recta, ¿sí? Y si es que yo le aproximo aquí a una recta, voy a exagerarle de L, yo puedo, con las coordenadas en X y Y, formar un triangulito rectángulo, ¿sí? Solo que el lado que yo tengo acá sería un elemento muy pequeño de X, y a este le puedo poner como de X. Y el que tengo acá sería un elemento muy pequeño de Y, y yo le puedo poner aquí como de Y. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces voy a aislar ese triangulito acá y le voy a dibujar ya. Es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de L y cuyos catetos vienen a ser los componentes de X y de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Puedo decir que dl, ¿no es cierto?, como es la hipotenusa acá, es igual a la raíz de los componentes al cuadrado. Esto es de x al cuadrado más de y al cuadrado. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Yo voy a sacar un factor común de x al cuadrado. Y esto, ya sabe ustedes, dividir, ¿no es cierto?, cada término para dx. Entonces, tomo el primer término, dx al cuadrado sobre dx al cuadrado, 1. El segundo término, de y al cuadrado sobre dx al cuadrado, simplemente queda expresado de esta forma. ¿Sí? Y como saqué un factor común, esto queda multiplicando a dx al cuadrado. ¿Sí? Puedo seguir trabajando por acá y me quedaría que dl es igual a la raíz de, por aquí, me quedaría que esto es 1 más, observe, aquí yo tengo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, puedo ponerle simplemente como dy respecto a dx elevado al cuadrado, ¿sí? Y esta expresión, como está multiplicando acá, puede salir tranquilamente del radical, pero obviamente aplicando la raíz, así que él queda multiplicando todo esto por un dx. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ¿a qué expresión llegamos? A la expresión que nos sirve, sí, justo en cálculo, se ha de haber revisado para calcular la longitud de una línea, ¿no es cierto? No sé si revisaron en cálculo. Sí. Sí, Sí, revisaron. Ya. Es que hay cursos que a veces no revisan. Por ejemplo, el semestre anterior habían dicho que no habían revisado, otros sí, pero bueno. Ahora, entonces, lo que hago justamente es decir ahora que el diferencial de carga es lambda por todo esto que está acá. Ahí está. ¿Sí? Y listo, solo hay que hacer lo que me dice justamente acá. Y esto ya es muy sencillo, ¿no es cierto? Y ya por aquí aparecen los elementos diferenciales en función de dx y todo esto. ¿Sí? Así que lo que tengo que hacer es identificar quién es y. Y y es justamente la curva a lo largo de la cual está distribuida carga, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, y es igual a 1 más x al cuadrado. Aquí, ¿qué se me pide? Me pide que haya la derivada nada más respecto a x. Y esto es, de y respecto a x es simplemente 2x. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es coger este término e ingresarlo acá, elevarlo al cuadrado y ya está. Así que tendríamos que de q ha sido igual a lambda raíz de 1 más la derivada está acá, elevado al cuadrado, ahí está, que multiplica a de x. ¿Ya? Listo, finalmente ya tenemos de q en función de las variables, ¿no es cierto? En las cuales está r, ¿sí? Y su magnitud. ¿Ya? Y podríamos ya reemplazar y ver cómo hacer la integral, y eso sería todo. ¿Ya? Vamos a reemplazar entonces todito esto que hemos encontrado, el vector r, la magnitud del vector r y de q en la expresión original que teníamos nosotros. ¿Sí? Así que vamos a ver. Voy a copiar todo esto otra vez, ¿ya? Ahí está. Esto tengo que poner. Me queda, verá, la constante K. Diferencial de carga. Este es lambda raíz de... Aquí le voy a poner 1 más 4x al cuadrado. Ya le pongo directo, le va al cuadrado. Sí, que multiplica ¿quién? Todo esto que multiplica a dx. Sí. Esto está dividido para r al cubo. Así que vamos a dividir. Por aquí le encontramos r.
¿sí? Y R, pero me dice que está elevado al cubo, así que aquí le cambio la potencia, ¿no es cierto? Que sería a la 3 medios. Este le hemos cambiado. ¿Sí? Ahí está, dividido para R. Y luego, pues, a toda esta expresión me pide que multiplique el vector R. Y el vector R es 2 menos X en Y más 3 menos Y en J. ¿Ya? Listo, eso es todo. Observe que ya podría integrar. Sin embargo, algo me sigue molestando ahí. ¿Qué me sigue molestando? La Y, voy a reemplazar. Exactamente, verá. Él ya está en función de X, ya está en función de X, en función de... aquí yo tengo un problema. ¿Sí? Porque el diferencial también está en función de X. ¿Sí? Este es el problema. ¿Cómo me deshago de este problema? Lo mismo está acá. Cambiando por la ecuación de la curva. Exactamente. Y yo sí tengo una equivalencia de y a x, y es justamente la función. Y esto es, y es igual a 1 más x al cuadrado. Si es que yo hago el reemplazo tanto aquí como acá, ya todo el mundo está en función de x, el diferencial en función de x, y problema resuelto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de y. Ahora, ¿qué tengo yo acá? Todo esto es una cantidad escalar que está multiplicando por un vector, ¿cierto? ¿Y cómo multiplica usted en escalar por un vector? Pues simplemente se multiplica término a término, ¿sí? Cuando yo multiplique este escalar por esta componente del vector, ¿qué estaría yo encontrando? Estaría encontrando yo la componente escalar, ¿sí? Del vector en x. Y cuando yo multiplique este escalar por esta componente que tengo yo aquí, estaríamos encontrando ahora el elemento diferencial, ¿sí? Del campo eléctrico en Y. Ahora, aquí yo les recomiendo separar estas dos integrales porque hay que recordar algo. Cuando usted suma vectores, lo suma pues su magnitud, eh, lo suma componente a componente, no suma la magnitud de vectores, ¿sí? Ni tampoco suma componentes en X ni componentes en Y. Eso no se puede hacer. Lo mismo pasa acá. Nosotros vamos a hacer un sumatorio infinito. Y al hacer un sumatorio infinito hay que tener pendiente que yo sumo componentes escalares. No puedo sumar magnitudes de vectores. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener pendiente por acá. ¿Sí? Listo, entonces vamos a multiplicar el primer término que yo tengo acá por el segundo término, ¿no es cierto? Como ve, ya no están saliendo expresiones un poquito largas, pero bueno, no importa. Tendría por aquí el diferencial del campo eléctrico en X. Ya solo voy a tomar la componente en X. Sería la constante lambda que multiplica a raíz de 1 más 4x al cuadrado, ¿no es cierto? Que multiplica a de x, ese de x le voy a dejar después, ¿ya? Que multiplica a, por aquí, 2 menos x, ya le multipliqué con este término, ¿ya? Y todo esto dividido para este denominador que está por acá. Pero a él le habíamos dicho que y es algo que me está molestando acá, ¿no es cierto? Así que solamente le voy a reemplazar por su valor, que sería 1 más x al cuadrado, ¿sí? Y eso es y. Y recuerde, todo esto estaba al cuadrado y elevado a la 3 medios. Ahí está. Y al último, pues, le multiplico a todo esto por dx para darle una expresión más bonita, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está entendido cómo saqué yo la componente escalar del elemento diferencial de campo eléctrico en X?
Sí, está claro. Sí, profe, todo claro. Sí, listo, ahora sí. Bueno, ¿ande? Ya, entonces, una vez que ya está todo el mundo en función de x, yo ya puedo integrar. Si es que yo integro el lado izquierdo, usted sabe el resultado de la integral del diferencial de x es simplemente ya el campo eléctrico en x. O sea, ya tuve al final el campo eléctrico en x de toda esta distribución, ¿no es cierto? Y debo integrar el lado derecho también, ¿sí? Ahora, yo debo definir aquí los límites de integración, ¿sí? Entonces, ¿quién me avisa aquí? Recuerde usted, es el elemento diferencial. Así que los límites están en función de x. La pregunta es, ¿cuáles serían estos límites? 1 y menos 1. No, al revés sería. Menos 1 el inicial y el final sería 1. ¿Sí? Ya, listo. Y ya está. Solo hay que hacer esta integral. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos esta integral? Primero tengo que trabajar la expresión de arriba y ver si puedo simplificar algo con la expresión de abajo. Ya, sí, ¿no es cierto? Ese sería el procedimiento que hay que hacer. Sí, ahora, usted tiene que saber además que no cualquier función tiene su primitiva, ¿no? Es decir, no toda función puede ser integrada, ¿sí? Toda función podría ser derivada, sí, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Que sea continua y todo eso. Ya, ahora, toda función, como le dije, no puede ser integrada, entonces no quisiera que después de media hora estar haciendo cálculos nos demos cuenta de eso, ¿no? En realidad, ¿cómo resolvemos esta integral? Hay calculadoras que ya puede usted ingresar esta expresión y le da directo el resultado, ¿sí? O hay programas de internet, ¿no es cierto? Que igual ingresa el resultado de todo esto, entonces, Wolfram, me parece que así se escribe. Puede verle en internet, rapidito, ¿no? Wolfram Alpha aparece ahí. Le pone ahí, le copia esta expresión, ¿no es cierto? Y ya le da el resultado. Sí, estos programas hacen la integración utilizando métodos numéricos. Sí, entonces, si tiene una primitiva, en realidad lo que hacen ellos es mediante computadora ir tomando el área bajo la curva que le va a salir por ahí e ir sumando. Sí, listo. ¿Qué más le iba a decir? Cuando usted reemplace aquí, recuerde usted la constante K es 9 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Y cuando reemplace lambda, lambda en este ejercicio era 3 micros, entonces 3 microcoulomb por metro. Así que lo que tiene que reemplazar es 3 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Para hacer el cálculo. Y nuevamente, esta integral sí es compleja y no la vamos a hacer y vamos a utilizar la calculadora o si no utilizamos Wolfram Alpha. ¿Sí? Que ese es lo más rápido. A ver si usted tiene otro software, pues mejor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. En este problema hay cómo cambiar el sistema de referencia. No creo que influiría y ayudaría a los cálculos, creo. Es que el problema es que no hay ninguna simetría, así que si usted le cambia a otro lado, en realidad no gana mucho. Es que no O hay sea, simetría. digo, no habría cómo subirle el eje x1 más, y ahí la función quedaría como y es igual a x cuadrado. Ah, ya subirle acá un x' y y calcular según eso. Ujú. Sí, también podría ser. Ajá. Pero lo que buscamos aquí es una generalidad, ¿no es cierto? Algo que me sirva en todos los casos y no tenga que estar cambiando, porque en este caso sí puede cambiarle, ¿no es cierto? Y sí podrían hacerse los cálculos más fáciles, pero en otro caso a lo mejor no nos sirva, ¿no es cierto? Así que este procedimiento es general para cualquier caso. Sí, pero la idea que tú tienes sí es buena. Ya, profe. Gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra preguntita?
¿No? Listo, ahora vamos a expresar esto mismo, ¿no es cierto? Para y, ¿sí? Como ve, lo único que cambiaría es que ahora toda esta expresión la multiplicamos por este valor. Así que de todo esto que hemos puesto acá, lo único que cambiaría es que aquí usted va a poner 3 menos, y el y, ¿cómo iría el y por acá? Iría 1 más x al cuadrado. Y ya, eso sería todo. ¿Qué límites de integración? Como está todo en función de x, serían los mismos límites. Y ya obtenemos obviamente el elemento diferencial de campo eléctrico en y. Integra esto y ya tiene campo eléctrico en y. Sí estamos de acuerdo. En realidad, para y ya no cambia mucho la cosa, ¿no es cierto? Básicamente lo mismo. Inclusive los mismos límites, ¿no es cierto? Porque está todo en función de x. ¿Te ha entendido? Sí, profe. Profe, una duda. Sí. En lugar de haber usado el diferencial lineal, ¿pudo haber usado el diferencial de área y utilizar una integral doble para calcular esto? No, es que la carga no está a lo largo de una superficie. Entonces no podríamos utilizar el diferencial de área, ¿no es cierto? Es que este es un diferencial de longitud porque la carga está a lo largo de una línea. Sí, estamos de acuerdo. Ya, ¿alguna otra preguntita? Ya, listo. Como le dije, este era el problema más general. Y usted, si se aprende este procedimiento, en realidad ya puede resolver cualquier otro problema. Lo que hay que hacer nuevamente es ver esta integral, ¿no es cierto? Tras sacar el vector r, ¿sí? Que usualmente va a tener esta forma. Por aquí cambiaría obviamente estas coordenadas nada más, ¿no es cierto? Pero básicamente el valor de x y y sería un valor cambiante para nuestros elementos diferenciales de carga. Una vez que haya esto, solamente tiene que encontrar el valor de q, ¿no es cierto? Y esto es hallando también el valor de dl y reemplazando acá y haciendo el producto integral, ¿sí? Nuevamente este era un poquito más complejo, por eso quise hacerlo. Este es un caso bastante que nos sirve para generalizar. Y ahora sí, vamos a hacer un caso que es muy sencillo. Sí, es un casito un poquito particular que se puede utilizar por la sencillez de otros métodos, pero les recomiendo hacer el mismo porque básicamente es sistematizar todo y va mecanizando, ¿no es cierto? Vamos a ver, por aquí está planteado ese problemita. Y para que le copie usted, ¿ya? Ya, ahí está. Ese es el problemita y también le da el punto P acá. Le voy a poner. Ya. Entonces, como ve, este problemita ahí es más sencillo, ¿no es cierto? Es solamente de una barrita que está a lo largo del eje X, un problema muy fácil. Usted puede utilizar otros métodos para resolverlo. De hecho, le recomiendo a usted que vaya a ver este ejercicio, está resuelto en Serway, ¿sí? Para que le vea él cómo le hace. Él le hace poniendo unos ángulos, ingresando algunos ángulos, todo eso, y eso, como le dije, le hace una resolución un poquito particular a este problema. ¿Y qué pasa si tengo otro caso? ¿Qué hago ahí? Ese es el problema, ¿no es cierto? Tendría que estar viendo otra forma de resolver, pero
Si usted aplica la que yo le di, ¿no es cierto?, en un principio, no va a haber ningún problema. De hecho, vamos a ver que se hace muy fácil. Ya, cuando haya acabado, levanta la manito, ¿ya? Cuando haya acabado de copiar, para comenzar. Ya le pongo ahorita la hoja de trabajo, ¿ya? En el grupo de Teams se va a subir. Ya le puse ahí en el grupo de Teams, está la hoja de trabajo 2 para que le revise. Ya, listo. Vamos entonces a resolver este problemita, ¿ya? Y muchas gracias, ya no levante la manito, ¿ya? Y ahí usted me va diciendo qué es lo que vamos haciendo y de hecho pues se va a mecanizar mucho la cosa, ya no depende de la distribución que tenga esta carga, la forma, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hacemos?
HR. Ricardo Silveira. Asociación. Perdón, Camila, ¿podría repetir? HR el vector R. Antes de eso, hay algo antes que hay que hacer. La fórmula. Ya, la fórmula para ver qué nomás deberíamos identificar. Ya, a ver, pongamos. Colocar un diferencial. Eso es lo que hay que hacer primerito. Exactamente, el diferencial. Eso va primero. Entonces, bueno, la formulita aquí es diferencial de campo eléctrico es constante, diferencial de carga, R al cubo por nuestro vector R. Ya, entonces lo primerito que hay que hacer antes de sacar el vector R, hay que encontrar el diferencial de carga. ¿Dónde lo va a tomar usted? Sí, como yo le dije, no le recomiendo tomarle justo al inicio ni justo al final porque hay relaciones que no vamos a ver aquí. Y tomarle un punto aleatorio tampoco en la mitad. Podríamos tomarle acá. Ya, tomémosle este como mi elemento diferencial de carga. ¿Sí? Este es, como le dice el problema, es una barra y tiene longitud L. ¿Sí? Por lo tanto, la carga está distribuida a lo largo de una longitud nada más. Te podría decir, pero aquí en el gráfico sí le está poniendo alto, sí, pero no se le considera, ¿no es cierto? Es para que, para ilustrar nada más. Sí, así que la carga está a lo largo de una línea. Listo, yo tomé este elemento diferencial de L y aquí está también mi elemento diferencial de carga de Q. Sí, a lo largo de esta extensión. Listo, ¿qué más hago? Encontrar el vector R. Debo dibujar el vector R, ¿no es cierto? ¿Y desde dónde le dibujo el vector R? Desde el diferencial de carga. Exactamente, desde el diferencial de carga hasta el punto P. Aquí está exagerado el diferencial de carga. Como yo le había dicho, es un elemento infinitamente pequeño, ¿no? Solo que, bueno, aquí le tomo toda esta longitud por el gráfico, nada más. Entonces, este es nuestro vector R. ¿Sí? Ahora, veo aquí el tipo de carga. El tipo de carga aquí es positiva, ¿no es cierto? Entonces, la carga estaría, o el campo eléctrico estaría radial hacia afuera. Así que, ahora aquí le ponemos el elemento diferencial de campo eléctrico debido a este elemento de carga infinitesimal de Q. ¿Ya? Listo. Hay que recordar que R va a ir cambiando porque yo tengo que hacer un sumatorio y R cambia, ¿no es cierto? Entonces debo asignar algunas variables aquí. Listo. ¿Qué más hago R? ¿Qué más hago aquí? Podría ser la distancia que hay entre el diferencial y el punto de origen. Ya. Antes que la distancia, me conviene más sacar el mismo vector R, ¿no es cierto? Porque a la distancia es la magnitud del vector. Así que vamos a sacar el vector R. Para sacar el vector R, ya sabe usted que lo que hay que hacer es la posición del punto P menos la posición del elemento diferencial de carga. ¿Sí? La posición del punto P, esto es fijo. Y la posición es 0 en I más A en J. ¿Cierto? Eso es lo que me da acá. ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer? Debo sacar la posición del elemento diferencial de carga. ¿Cómo saco la posición de este elemento? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le pongo? Sería un X que sea menor a L y mayor a 0. Ya un X, ¿no es cierto? Dentro de cierto rango, correcto. En definitiva yo le pongo X nada más, ¿ya? Un valor X. ¿Sí? Y listo, con esto ya identifiqué la posición de mi elemento diferencial de Q. Observe que en el otro tenía que tener una posición en X y una en Y. En este caso no, solamente la posición queda definida para un valor de X. Así que la posición, ¿no es cierto?, de Q, en este caso solo es de X en Y. ¿Sí? Y listo, si hay usted el vector R, hace una resta de esto, ¿no es cierto?, le quedaría menos X en Y más A en J. ¿Sí? Ya hicimos entonces la resta, ¿no? De esto menos esto. ¿Sí? Listo, ya hallamos el vector R. Y ahora sí hallamos la magnitud del vector R, ¿no es cierto? La magnitud del vector R
viene a ser igual a x al cuadrado más al cuadrado elevado al 1/2. Como ve, ya sale un poquito más sencillo, ¿cierto? Ya tengo entonces r, el vector r, ¿sí? ¿Qué más me hace falta? Hallar el diferencial de carga. Exactamente, dq, ¿no es cierto? Dq, habíamos dicho que esto es lambda, ¿no es cierto? Por la raíz de 1 más de y respecto de x al cuadrado, que multiplica de x, ¿sí? Así que lo único que tengo que hallar es básicamente el valor de esto. A ver, entonces, ¿cuál sería el valor de y aquí? Es decir, la función, ¿no es cierto? La función de esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Y es igual a 0. Correcto, aquí la función es muy sencilla y es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque la barra es la barrita, ¿sí? Se puede representar como una función a lo largo del eje x y la ecuación es y es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de y respecto a de x es 0. Y si usted reemplaza aquí el 0, lo que le queda aquí es raíz de 1 que multiplica de x. Por lo tanto, de q, aquí simplemente ha sido lambda que multiplica de x. Sí, como ve, una expresión muy sencilla. ¿Ya? Y listo, finalmente esto reemplazamos en la primera ecuación que teníamos acá y me queda que d ha sido igual a la constante, ¿no es cierto? Por el diferencial de carga, lambda por dx, todo esto sobre la distancia al cubo, que viene a ser x al cuadrado más a al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, que multiplica nuestro vector r, y este es x en y más a en j. ¿Ya? Como ven, nuevamente hicimos el mismo procedimiento que el caso anterior, ¿sí? ¿No es cierto? Las funciones fueron más sencillas y el término, pues, final es muy sencillo. Vamos a separarle aquí de en x. Esto viene a ser, ya sabe, el producto de esto por lo de acá. Vendría a ser nada más que menos constante lambda que multiplica x de x sobre x al cuadrado más a al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Sí? Y también pues le multiplico por el segundo término y ya saco la componente en y. Y esto es constante lambda, a es una constante que multiplica de x. Todo esto sobre x al cuadrado más a al cuadrado elevado a la 3 medios. Y ya está. Tengo la componente del campo en x y en y. Listo, ya saben, ¿no es cierto? Integramos acá, ya me queda el campo eléctrico en x. E integramos acá con sus límites de integración. ¿Cuáles serán los límites? Pero y L. Exactamente. ¿Entre qué valores está, no es cierto? La barra. Y está entre 0 y L. ¿Sí? Aquí el límite de integración es x. Y observe que en y también todo el mundo está en función de x. Así que integro el lado izquierdo, ya tengo el campo eléctrico en y. En el lado derecho sería desde 0 hasta L. Lo mismo. ¿Sí? Ahora, este ejercicio tiene literales, no tiene valores. Y para integrar, ahora sí le toca a usted, ¿no es cierto? Ver algún método de integración para poder resolver, puesto que en la calculadora no le va a dar, ¿no es cierto?, la expresión algebraica, ¿sí? Y por eso justamente las integrales son sencillas de resolver acá. Esto sí puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, solo para que usted me vea haciendo la integral nada más. ¿Cómo haríamos esta integral? ¿Qué utilizamos aquí? Un cambio de variable. Cambio de variable. Aquí el cambio de variable sería todo el denominador, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos esta integral de acá? Ni ley trigonométrica. Sustitución trigonométrica tiene que ir acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que haga estos cambios, ya la integral sale, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como ve, hemos sistematizado todo, ¿no es cierto? Y ya llegamos a expresiones muy sencillas.
¿Ya? Listo, ¿qué vamos a revisar en la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a revisar una distribución superficial de carga, ¿sí? Con la distribución volumétrica casi no trabajamos mucho nosotros porque se complica mucho el cálculo y debes saber cálculo vectorial para eso. Entonces, llegamos hasta lo que son superficies, ¿sí? Y eso sería todo por la clase de hoy, ¿sí? Vaya haciendo las hojitas de trabajo 1, las hojitas de trabajo 2. Ya, ahora verá, una cuestión que yo le pido que me ayude usted. Hay algunos muchachos que quieren entrar de oyentes a la clase. En realidad, no sé, ya creo que cuento unos 30 correos y asimismo, unos 30 mensajes al Teams. De algunos solicitan entrar a la clase, otros solicitan los enlaces de la grabación y usted sabe que no puede estar, o sea, son bastantes clases, ¿no es cierto? Son bastantes links y no puede estarle enviando a un muchacho solo los links, a otro muchacho enviándole los enlaces de la clase. Entonces, si usted conoce a algún muchacho que quiera entrar de oyente, ¿no es cierto?, a mis clases, por favor, comparta los enlaces. Sí, yo sé que usted está más cercano, su trabajo no es tan complejo como el que yo tendría que hacer, ¿no es cierto?, para estar viendo en qué curso está matriculado el muchacho, qué enlace quiere, ¿no es cierto? Y eso se me hace muy difícil para mí. Entonces, no es que no se les quiera recibir como oyentes, es que el trabajo para estarles enviando los enlaces sí es muy grande. Sí, así que por favor, si puede hacer ese favor y compartir los enlaces de las clases y las grabaciones, les agradezco mucho. Sí, y eso sería todo por la clase de hoy. Ya, nos vemos entonces la siguiente semana. Seguir haciendo los ejercicios, las hojitas de trabajo. Y la siguiente semana le aviso cuáles son mis horas de consulta, ¿ya? Miguel Villarreal, me hace acuerdo la siguiente clase para enviarle el enlace de Teams, ¿ya? Listo, muchachos, gracias, pasen bien. Hasta luego.